Nefer, ya han empezado las especulaciones de Nefer, pero a la altura de estar grabando este vídeo ya se ha empezado a filtrar el kit oficial porque acaba de abrir la beta de la 6.1 con el nuevo modo UGC creativo y además hay nuevos leaks que se están incluyendo en el datamine, o sea, en los archivos internos de las betas del juego. Datamine es minar datos muy protegidos e internos desde la propia beta 6.1, donde dice que va a haber reacciones de todos los elementos con el hidro, donde Furina será el best in slot de todas estas nuevas reacciones lunares, incluidas el Geo, incluida, que Sandrone puede ser Geo, incluido el Anemo, el torbellino hidro para Barca y otras cosas que puede sorprender o incluso mejorar a Skirk. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, por el apoyo. Estos vídeos de los últimos días, increíble. No esperaba, o sea, yo esperaba unos resultados más o menos, pero sin embargo ha reventado las expectativas de estos últimos vídeos, sobre todo donde confieso que soy el CEO en este abrazo con Dawei tan bonito. Si no habéis visto este vídeo, ir a verlo. Está gustando muchísimo y leer los comentarios también. Y gracias por estar ahí un día más. Bienvenidos. Creo que dentro de poco ya estamos cerca de los 200.000, señores, aunque yo creo que me voy a adelantar y voy a empezar a sortear ya 2 bendis al día porque me apetece y porque puedo y porque lo merecéis y porque últimamente, a pesar de que internet sea súper bipolar y a veces pues diga o haga una cosa y de repente me cae todo el mundo encima, pero luego a los 2 días la gente me turbo mega super ama, como en ese último vídeo, que imagino que es por lo que digo, como expreso y como hablo ya no solo en Genshin, sino explicando que siempre voy a hacer lo que quiera porque por suerte no tengo que condicionar mi discurso a Hoyoverse porque no soy creador o a que me funen o no me funen, porque como expliqué en ese vídeo no dependo 100% de nada en concreto, entonces hago todo con el cariño que me apetece hacerlo y las ganas y motivación que suelen ser muy altas porque soy muy disciplinado y hago todo con mucho amor en general, aunque no me apetezca. Entonces eso os gustó mucho y conecté y sentí que conecté muchísimo más con muchos de vosotros. Gracias por todos los comentarios de ese vídeo. Y ya, se acabó la intro. Gracias por todo ello. Vamos a ver a Nefer y vamos a ver las nuevas reacciones lunares y ver cómo puede evolucionar todo esto en Genshin Impact. Disclaimer, es muy inicial lo de Nefer y el kit se sabe seguramente el mismo día que salga Notcry, que a la altura de estar viendo este vídeo deben quedar 2 días para Notcry. Dejadme en los comentarios de 1 al 10 cuánto hype tenéis, que aprovechéis si estáis comiendo. Bienvenidos, invitados a los directos, Nefer y las nuevas reacciones lunares. Vamos a hablar primero, no sé si de que Nilou es posible que no funcione con Nefer y han colado el byte de Nilou un poco para que la gente y ya no vuelva a aparecer Nilou porque quizá no va con Nefer, ahora hablo de ello. Y las reacciones lunares funcionan así. Todos los elementos que interactúan actualmente con el hidro, es decir, todos van a tener reacción lunar. Todo esto que os dije en su momento del vaporizado lunar, que seguramente Alice, Durin y Columbina entre los 3 forman un equipo espectacular y que tiene pinta de que quizás incluimos a Lauma, una core pura de base de quemadura con crepitar en el equipo y un vaporizado sobre la quemadura tiene muchísimo sentido a día de hoy, tiene pinta de ser espectacular. Ha evolucionado a que, por supuesto, y tiene pinta como siempre fue en las regiones anteriores, el Arconte sea un buffer y un personaje que interactúe, que mejore y que potencie todo el resto de carries de la región. Claro, si hay un carry Geo que posiblemente sea Sandrone, pues el cristalizado hidro con Columbina y seguramente Sandrone sea quien lo habilite, va a mejorar muchísimo. El torbellino hidro con Barca y que tengamos una especie de, como lo que anteriormente era un Scaramouche Faruzan, Furina Bennett, si en el futuro tenemos el Prime y la Digi evolución de este equipo con Barca haciendo de Scaramouche, Columbina haciendo de Furina, potenciando las reacciones lunares, Durin haciendo de Bennett y una especie de equipo con un Anemo en campo donde a lo mejor fuera del campo hay vaporizados lunares, más ese torbellino hidro lunar y toda la historia, tiene todo el sentido del mundo. Para resumir, y esto es algo confirmado ya a día de hoy con este, como explicaba, con este datamine de la beta de la 6.1, va a haber reacciones de todos los elementos con hidro, donde donde Columbina será el best in slot y además casualmente coincide perfectamente con todo lo que tenemos porque ya tenemos el Electro con hidro para Flinse y Nefa, tenemos el Bloom lunar, que es el Dendro con hidro, seguramente lo que más cercano llegue sea luego Durin, que es Pyro y Columbina y más o menos a esas alturas el vaporizado lunar lo tengamos ahí relativamente pronto. 6.4 se dice que Barca, torbellino lunar con el hidro
tenemos de nuevo otra cosa espectacular y a partir de ahí pues ya todo lo que falte, ¿no? Sandrone, Alice, y se habla de una especie de permafrost lunar. Lo que pasa es que a día de hoy tenemos a Skirk Furina Scoffy, que es una core de permafrost que ha llegado a unos límites inimaginables e inhumanos. Quién sabe si simplemente como cuarto slot de Skirk, que mucha gente sabe que se juega Citrali, Yelan, Mualani soporte, Mona, Shenge, a lo mejor el cuarto slot perfecto y habilitando los permafrost lunar de alguna forma entre ahí Columbina y se juegue Furina, Columbina, Scoffy, Skirk y tengamos otro equipo del infierno literalmente. Quién sabe, pero por ahora esto es lo que sale en las reacciones lunares. Ahora, Nefer, Phil, ¿qué dices de Nefer? Dice la gente que no va con Nilou. Pues os explico. Disclaimer número 1. Esto es muy sus. Se saben cosas de Nefer porque se están liqueando y seguramente cuando veis este vídeo habéis visto la oleada de leaks de Nefer porque abrió una de las betas mínimas de la 6.1, pero que la beta real con el paquete de datos oficial, esa que os explico que ya directamente empieza a dar vueltas por internet y casi todo el mundo tiene acceso a ella, esa es de la que luego se filtra todo en oleada mucho más grande, la que seguramente sea 100% accesible el día que salga Notcry. Entonces, tranquilos porque esto todo lo estoy explicando para que sepáis que lo de Nefer puede ser mentira. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Bien, empezamos. Nefer es catalizador. El catalizador es muy bonito, parece una pirámide así todo verde y tal. Y aquí viene la cuestión. Ella va con ataque, proporción crítica y toda la historia, es un carry dendro y sí es reacción de Bloom lunar. Pero aquí viene la cuestión, creo que en el afán de hacer que no esté cerrado un equipo de Bloom lunar, sino que sea un poco más versátil para poder jugarse más equipos, entre ellos alguna especie de Hyper Bloom, disclaimer y hablaré en otro vídeo de ello, una posible cookie nivel 100 con el arma de Nilou, que no solo le da a ella 200 y pico de maestría, que es el arma que más maestría le da a Cookie, sino que le da 100 de maestría a todo el equipo, puede romper literalmente todo esto. Cierro paréntesis. Creo que en el afán de hacer que Nefer no solo sea para Bloom, sino que dentro de jugarse con la reacción de Bloom lunar, se pueda jugar como carry dendro por excelencia de todas las reacciones, tanto de Hyper Bloom como de Crepitar, que los buffa Lauma cuando haya piros futuros como During o Alice. Como, en resumen, ser versátil y jugarse cores generales. Va a hacer lo siguiente, y esto es lo que se ha liqueado y lo que la gente está diciendo por todos los sitios, pues que no va con Nilou. Os explico de dónde viene esa conjetura de que no va con Nilou. Puede que sea real. Básicamente dice que tiene un talento en el que cada núcleo dendro desaparece o no se crea, básicamente, y lo convierte en un stack de una pasiva que tiene Nefer para hacer mucho más daño. Se dice que va como a cargados, pero quizá luego tiene una pasiva también como Setos que convierte los normales en cargados. Y ese daño de Bloom lunar se va a convertir en su fuente principal de daño sin que exploten los núcleos dendro. Claro, Lauma y todas las pasivas de Lauma buffan el Bloom lunar independientemente de que sea un núcleo o no sea un núcleo. Pero Nilou literalmente lo que bufa es el núcleo que se genera y luego cuando explota. Claro, si no se genera un núcleo, Nilou no bufa nada, literal. Pero tiene sentido y os explico por qué y lo que se está conjeturando. Lo sabremos de aquí a nada y recuerdo venir a los streams porque en cuanto se filtre la beta de la 6.1, pues una vez salga Notcry, estaremos jugando todo Notcry, tiradas, pruebas de equipos, todo lo que os guste y os apetece, pero estaremos
estaremos viendo también todo lo que se empieza a filtrar de la 6.1, con lo cual de aquí a 3-4 días va a ser toda una bomba espectacularmente enorme, vamos a disfrutar muchísimo. Bienvenidos a los directos, link aquí abajo en la descripción. Y usen Ludwig ya que estamos. Básicamente esto que dice de Nefer, pues el intento un poco de conjeturar es que a lo mejor Nefer se convierte en un carry dentro en campo de Bloom Lunar, no va a necesitar, digamos, toda la core de full hidros y dendros para que se conviertan todo en Bloom Lunar, porque en cuanto haya un Bloom normal, que sabéis que los equipos de Hyperbloom se generan Blooms normales, digamos que no va a generar el núcleo y los va a absorber ella para generar luego su daño de ataques normales y cargados de Bloom Lunar, y eso hace que no sirva ni low. Pero aquí viene la cuestión contraria, y es que tendrá algún límite de carga seguramente, y sí dejará de alguna forma, aparte de los que absorba, Blooms en el campo, para que ya no solo sea un carry de Bloom, sí va a ser un carry de Bloom Lunar, pero que va a convertir su daño en Bloom Lunar, para que me entendáis, pero va a dejar la core abierta, entre comillas, para jugar Nefer con Lauma, un hidro para hacer obviamente los Blooms lunares y toda la historia, que seguramente sea Columbina soporte, como os expliqué, pero el cuarto slot, como no va con Nilou, lo va a dejar bastante abierto para jugar o bien una Furina para que aumente su daño, a lo mejor el daño bruto, o a lo mejor Furina no va a bufar el Bloom Lunar, o a lo mejor es un nerf a Furina, o bien Aino, o bien algún piro como Durin en el futuro y puedas jugar alguna core de pues una especie de crepitar o algo así, o bien la Cookie triple maestría nivel 100 si se generan algunos cores de Bloom cuando alcanzas el máximo de stacks de la pasiva de Nefer, o bien, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero puede ser que la hayan construido de forma que sea una especie de carry en campo que pega mucho dentro, solo que ese daño se considera Bloom Lunar, básicamente. Sí que va a hacer falta un hidro, pero una vez tengas la core de Lauma, Nefer, Columbina soporte, ahí no hasta que no salga Columbina, capaz con esa core ya tienes el equipo, y luego el cuarto slot, si es un piro, un electro u otro hidro, vas a poder hacer que sea versátil Nefer y se pueda jugar en Hyperloom, en Crepitar, seguramente el Crepitar se juegue bastante menos, con toda sinceridad del mundo, o incluso un Bloom puro, pero no con Nilou, porque la conjetura, la especulación que os explico, que está diciendo en muchas redes, no va con Nilou, es porque se está queriendo deducir eso, que como ella hace que no se generen los cores, las semillas, y lo convierte en un stack de su pasiva para hacer daño, eso hace que Nilou en ese momento sea inútil. Nilou con Nefer no funcionaría. Todo esto, ¿cómo cambia a Nilou? Porque la conclusión final es, bueno, Phil, entonces, pues número uno, no os fiéis 100% de esto hasta que no se confirme dentro de 3 o 4 días, no pasa nada. El banner de Sumeru con Nilou todavía va a durar 2-3 semanas, que es lo que dura un banner, con lo cual tranquilos que tenéis 3 semanas para que todo esto evolucione y salga a la beta. Y aparte lo de elegir el dupe, también sabéis que va a durar 3 meses si alguien va por un dupe de Nilou, con lo cual tranquilos, paciencia, no cambia nada, puede ser verdad o puede ser mentira, y si al final es verdad, ¿le vería sentido a los planes de Hoyoverse que fuese verdad, sinceramente? Pues simplemente es para que por un lado quien no quiera sacar a Nefer pueda jugar Nilou, Lauma y nuevos equipos de Bloom un poco más fuertes, pero para la gente que quiera el equipo Prime y el top meta de lo que va a venir nuevo en Notcry, pues obviamente se deje un poco lo antiguo como Nilou, vendan todo el pescado en la 6.0 y tanto el dupe de Nilou como el banner recopilatorio de Nilou pues terminen un poco por el hype del Bloom de vender, y luego Nefer pues obviamente no se juegue con Nilou y Nefer se juegue Nefer, Columbina, Lauma y otras combinaciones. Y en el mejor de los casos, capaz sí que hay un Nefer, Columbina, Lauma, Nilou, pero quizá luego también se puede jugar Nefer, Columbina, Lauma, Cookie nivel 100 con el arma de Nilou y cosas locas para Hyperloom. Y tiene pinta, y creo que sería un acierto, si Hoyoverse termina haciendo a Nefer más open, es decir, no cerrada a solo Bloom Lunar y que el equipo esté también cerrado a Lauma, Columbina, sino que termina haciendo, digamos, open, si termina haciendo versátil a Nefer, pudiéndose jugar en Crepitar y en Hyperbloom, para que tengamos más equipos en el futuro. ¡Poquito más! Esto es un poco las noticias por encima que hay, tanto de las reacciones lunares como de Nefer, y la explicación de por qué se está solapando y barajando todo esto. Tranquilos, faltan 3 días para la beta, así que veremos incluso gameplay de Nefer. Tranquilos que todo esto se va a confirmar dentro de poco. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.